Buenas noches, mi nombre es María Cristina Estrada, estudiante de filosofía. Hoy voy a compartir con ustedes las apropiaciones que realicé de las lecturas, tanto del primer capítulo del libro de Las crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Edmund Husserl, como del video Palabreando con Sofía y de la OVA, la cual fue escrita para esta actividad número 1. Entonces aquí tengo una presentación donde resumí pues como los temas que apropié o que más me llamaron la atención de las lecturas que realicé y de la visualización del video y de la OVA. La fenomenología y la crisis de las ciencias europeas. Este es pues el texto propuesto, que es del filósofo Edmund Husserl, y en el cual hace un análisis profundo sobre la desorientación humana, sobre todo en Europa, y la recuperación del sentido a través del sujeto trascendental, ¿cierto? Explorando un poco por qué la crisis existencial moderna y haciendo una crítica a las actuales ciencias positivas o disciplinas positivas y ciencias exactas, que de cierta manera han perdido su esencia y se han vuelto muy utilitarias, y ha desplazado al sujeto, al ser y al sentido por las cuales, digámoslo así, ellas surgieron, ¿cierto? Que fue la observación de la vida, del entorno. ¿Qué es la fenomenología? Entonces, la fenomenología es una disciplina que regresa a la filosofía a su razón de ser como un saber sin más, ¿cierto? Como estábamos diciendo, algo que no es utilitario, sino que simplemente es por el ser, por el amor al saber, al sentido. Estudia el encuentro directo entre la conciencia y el mundo de la vida y se plantea una metodología a través del método de Husserl, y está muy orientada o es muy comparable con el idealismo alemán, el empirismo inglés y el cartesianismo. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Como regla fundamental, alcanzar la experiencia pensada en la existencia humana, ¿cierto? La experiencia desde la existencia humana, para la existencia humana, para el sujeto. Y tiene unos principios, tanto aparecer, tanto ser, ¿cierto? Principio de manifestación de la realidad. Toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento, es decir, que volvamos a nuestra intuición, que si hay una intuición es porque viene del origen, es originaria, quizás del todo, del sentido del todo, y de ahí puede surgir conocimiento. El llamado al retorno a la esencia, ¿cierto? Volver pues como al sujeto, a la esencia de la vida misma. Y tanta más reducción, tanto más donación. Es decir, en la medida que hagamos cosas en intuición, a ese seguir, a ese tener una conciencia sobre el mundo, y hay algo de ese mundo que nos llama la intuición, reducir esa observación para llegar a esa donación. Bueno, la paradoja de la ciencia, ¿cierto? Que es como la crítica que hace Husserl a la sociedad europea y a las ciencias positivas, que hay mucho progreso en la matemática, en la física, en la técnica, en la industria, en la tecnología, en el mundo físico, pero hay una crisis existencial. La humanidad pierde el sentido de la vida, no hay respuestas, no se pregunta por la esencia, por el sentido de lo humano, por el sujeto. Entonces, esa es como la paradoja que nos plantea y que por la cual se inspira Husserl a hacer sus escritos, ¿cierto?, sobre fenomenología. Error de lo cuantificable, las consecuencias de transformar la realidad en simples números y fórmulas abstractas. Desde Galileo, la ciencia transformó la realidad en números, es decir, Galileo se apropió del conocimiento para, se apropió del conocimiento a través de la observación y lo convirtió
en geometría, ¿cierto? En números. La ciencia describe el mundo matemático, pero se olvida del mundo vivido. Entonces nos concentramos solamente en dar fórmulas, en dar cifras, en dar números, pero se pierde la intersubjetividad y se pierde como describir ese mundo vivido, esas otras facetas, ¿cierto? De lo humano. Se priorizan las abstracciones sobre la experiencia cotidiana humana. El mundo de la vida, que es algo que se plantea ahí en el libro. Mundo de la experiencia directa, colores, valores, emociones, cultura, lugar de construcción de la historia, el sentido de lo humano, supera la visión. Un ejemplo, por ejemplo, en este caso es el agua, ¿cierto? Desde la ciencia la clasifica como H2O, pero para nosotros los humanos, desde muchos sentidos, puede tener un sentido poético. Desde la filosofía de los presocráticos era el arjé, la fuente de todo, la fuente unificadora de todo. Entonces, el agua tiene muchas otras definiciones y muchos otros sentidos, que es lo que plantea Husserl abordar, ese mundo plural, ¿cierto? Y no quedarse simplemente en la cifra, en el número o en la definición desde la ciencia positiva. Eh, y estas apropiaciones o estas métodos que propone Husserl en su libro influyó mucho en la noción de Martin Heidegger en Ser y Tiempo. La crisis de la subjetividad. Entonces, todo lo que busca la ciencia es lo objetivo, ¿cierto? Pero se perdió lo subjetivo. Entonces, la ciencia moderna se volvió objetivista creyendo que solo lo medible es lo real, ¿cierto? Y se olvidó de todo lo demás. Entonces, todo lo que no es medible no existe. Cuando mucho conocimiento parte de cosas que aún no podemos medir, ¿cierto? Y que de la abstracción luego se busca un método para decir esto es verdad. Expulsión de la conciencia, la experiencia y el espíritu en el ámbito de lo científico. El hombre moderno domina la naturaleza, entre comillas, pero no se entiende a sí mismo. La razón se reduce a la técnica vacía, generando nihilismo y relativismo. La solución que se propone, volver al sujeto, ¿cierto? Eh, Otra vez la ciencia como conciencia y expresión de lo humano. La fenomenología no busca abandonar la ciencia, sino fundamentarla, transformar la razón matemática en la razón humana, regresar a la conciencia y al sentido de las bases del conocimiento y posicionar al sujeto, al yo, en el centro constituyente del sentido del mundo de lo plural. Esto es algo que habla ya, pues, y que hemos abordado en los anteriores diapositivas. La subjetividad trascendental. Entonces, eh, Husserl retoma a Descartes, pero lo expande. El yo pienso al cognitu cognitatum, ¿cierto? Descartes apropia el conocimiento de la abstracción que hace del mundo natural. El sujeto no es un receptor pasivo, sino que constituye los objetos, ¿no? O sea, nosotros también definimos el mundo. Y la esencia y el mundo sí son cognoscinibles, a diferencia de lo que decía Karl Marx, que muchas veces no podemos llegar a ese conocimiento. Husserl plantea que sí. ¿Cuál es el método que nos propone? Epoche y reducción. Él busca que sea muy riguroso el método, inclusive más riguroso que el de las ciencias exactas, para generar un conocimiento a través de la fenomenología. Entonces, el epoche, suspensión del juicio, de la actitud natural, creencias, prejuicios cotidianos, es decir, desprendernos de todos esos juicios, ponerlos dentro de un paréntesis, ¿cierto? Para encontrarnos con el mundo filosófico puro. De ahí hacer una reducción fenomenológica, permitir que el mundo aflore en su pluridimensionalidad y multiplicidad de sentidos. Y por último, hacer un examen de esos contenidos, determinar si esos contenidos si esos contenidos de la conciencia son reales, ideales o son imaginarios.
Entonces hacer como una depuración para así llegar como a un conocimiento que pueda ser un método de conocimiento a través de la fenomenología, fenomenológicamente que se puedan comprobar, ¿cierto? Y hacia una renovación del sentido, la fenomenología como un camino para superar la crisis de la humanidad